Bueno, mis amados hermanos, son muy bienvenidos en esta hora. Yo quiero compartir un mensaje en esta hora que le he titulado No podemos escapar. Hermanos, yo no sé si de pronto esto te llama la atención el título de este mensaje, pero yo me quiero basar en el libro de los Salmos, capítulo 137. El libro de los Salmos, capítulo 137, narra una historia acerca del rey David. El rey David, uno de los reyes más relevantes a nivel de la Biblia, pero también a nivel de historia, porque a través de este rey Dios dio una promesa que también desde ahí saldría un linaje específico, el cual nacería nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre de alguna manera fue un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de rey David. Hermanos, este salmo nos da un montón de momentos o unas, digámoslo así, algunas escenas de las vivencias que él pudo enfrentar, debido a que David, siendo el autor de este salmo, hermanos, él fue el rey de Israel. Pero antes de llegar al trono, déjame decirte que David atravesó momentos difíciles, oscuros en su vida. Era un hombre que conocía muy bien la angustia de sentirse acorralado, porque de alguna manera tuvo que huir en varias ocasiones para salvar su vida, especialmente del rey Saúl. Obviamente habían otros que también trataron de borrar su vida y su historia, y por lo cual no era solo una persecución, pero la más relevante que podemos ver nosotros en la vida de David fue cuando estuvo en el desierto por más de 20 años, huyó y no pudo volver a su tierra, estuvo lejos de su parentela, no podía volver a ver a su padre, así como así, ni a su madre, ni a sus hermanos. Hermanos, él estuvo huyendo y de alguna manera él tuvo que ocupar algunos lugares que quizás para nosotros hoy podrían ser aterradores. Incluso cuando Saúl intenta asesinarnos de alguna manera, fueron bastantes temporadas en las que él huyó, se escondió en cuevas, en lugares solitarios, aunque estos lugares parecían ofrecer un refugio temporal de la huida, pero realmente no lo eran lugares muy oscuros, llenos de animales, llenos digámoslo así, un desierto por la noche. Pueden haber serpientes, pueden haber escorpiones y pueden haber incluso fieras salvajes buscando devorar cualquier movimiento de vida que haya en ese lugar. Entonces, de alguna manera, David se refugiaba en las cuevas donde no era nada agradable estar. No es una cueva acolchonada con muebles y con cortinas y con luces. O sea, estamos hablando de todo lo contrario, totalmente frío, lugares que no tienen comodidad. De alguna manera, mi hermano, él encontraba ese refugio temporal. Él comprendía profundamente que nunca estaba realmente solo, a pesar de todo lo que estaba enfrentando. De alguna manera, Dios se le manifestó a él en todos los lugares donde David pisaba. Él entendía que Dios no lo había dejado, y por eso cuando vamos al contexto de esto, realmente vemos algo espiritual totalmente, de las experiencias que David vivió en esa persecución. Aunque huir era una respuesta humana al peligro, porque de alguna manera tú ves que viene un ejército y David obviamente huye, es una respuesta humana, pero Dios también le guió, Dios también le dijo que fuera, que no fuera, que fuera hacia allí, hacia acá. Y de alguna manera esas experiencias de huir, de alguna manera esto llegó a que David pudiera esconderse de Saúl. Pero lo que sí es cierto es que David nunca se pudo esconder de Dios. A lo que yo voy es que de alguna manera vemos en la historia cómo David sí se podía esconder de Saúl, pero Dios, al lugar que él fuera, David notaba de que Dios estaba allí. Dios nunca dejaba de estar. Dios estaba donde él fuera, a la cueva más profunda, al lugar más inhóspito, a la montaña más alta, en el medio del desierto, camuflado con la tierra, con su camello. David, donde quiera que iba, Dios estaba con él. Y notó de que la presencia de Dios siempre estaba con él. Y de alguna manera fue algo impactante para su corazón. Y yo creo que cuando uno experimenta algo profundo y sobrenatural, de alguna manera uno quiere compartir la historia. Yo creo que si Dios te sanara hoy de algo específico, yo creo que tú quisieras contarle la historia a alguien, porque es algo asombroso. Hermanos, el mundo es muy grande. El mundo es tan grande que no nos imaginamos. Nada más y nada menos que ayer estaba hablando algo acerca de esto, y hay lugares inhóspitos que la gente no conoce, que tú y yo no conocemos y que investigadores del mundo no han alcanzado a ver.
no han tenido pisada de humanos debido a que el mundo es tan extenso, hermanos. Y lo tremendo de esto es que yo hace poco viajé a Turquía. Fueron 13 horas de trayecto en los que yo iba visualizando sobre qué iba volando. Fueron más de 3.000 y algo de kilómetros en línea recta. De alguna manera yo solo veía un montón, pero un montón de mundo que uno no alcanza a explorar en vida, ¿me explico? Y de alguna manera esto me llama la atención, porque cuando estuve en esos lugares me doy de cuenta de que hay demasiada historia de la Biblia. Yo estuve en Turquía, en una parte donde está el viejo Turquía, que es Éfeso, y Éfeso tiene un montón de historia. Allí, en Turquía, en Estambul, está nada menos que el castillo de Constantinopla, y dentro de eso está algunos monumentos persas del Antiguo Testamento, donde vemos los medas y los persas y un montón de historia que uno se deleita solamente viendo, y uno se alcanza como a imaginar el tamaño, la grandiosidad, la magnitud del mundo como es. Entonces de alguna manera me quedaba yo como pensando entre todo lo que podía pasar, y lo que sí es cierto es que de allí clamaba a Dios y sentía su presencia. Entonces, hermanos, de alguna manera nosotros pudiéramos huir de muchas cosas en el mundo. Tú y yo pudiéramos huir de muchas cosas, pero ¿a qué voy con esto? David escribe un salmo con su propia mano diciendo lo siguiente. Salmo capítulo 139 del versículo 7 al versículo 12. David dice: ¿A dónde iré de tu espíritu? Es una pregunta. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. David dice, hermano, vea, por donde yo quiera huir, por donde yo quiera ir, yo no me puedo esconder de tu espíritu. Estaba mencionando, si fuera un lugar, allí estás tú. Si fuera hacia allá, allí estás tú. Tú estás en toda parte. Era algo asombroso. Y él dijera que si cogiera las alas del alba. Tú te imaginas cuando el mundo que gira alrededor del sol con una velocidad impresionante, y la luz que, o sea, cuando la tierra gira, hay una parte que está oscura y otra que está de noche. Entonces él dice que si se aferrara a esa parte donde pudiera recorrer todo el mundo completo, mis amados hermanos, allí encontraría la presencia de Dios. No hay un lugar sobre esta tierra donde no hallemos la presencia. Y de alguna manera nosotros como seres humanos entendemos esto, pero también queremos hacer caso omiso, y a veces pensamos que Dios no está con nosotros en lugares que visitamos. Hay personas que se les olvida que Dios está contigo y que nunca te ha dejado, y van y visitan lugares que no deben, momentos en los que hacen cosas indebidas y se les olvida que Dios está allí, mis amados hermanos. Y eso hace que el ser humano empiece como a correr en contra de la corriente. A veces muchas personas juzgan a Jonás y dicen, Jonás, ¿por qué se fue hacia Tarsis? Si era hacia Nínive, qué cabezón. Y de alguna manera este hombre tomó una decisión tan humana como cualquiera de nosotros al momento de que no queremos hacer la voluntad de Dios. Solamente el hecho de saber que Dios está conmigo y yo hago lo contrario, estás tomando una barca hacia Tarsis, mis amados hermanos, donde pueden pasar muchas cosas. De alguna manera nosotros vemos y decimos, no, es que la ballena Dios la mandó para castigar a Jonás. Hermanos, Dios cumple su propósito, y aunque la gente esté allá en el mundo, sea por culpa del pecado, sí o sí el pecado va a tener consecuencias sobre la vida de él. Entonces la decisión de Jonás, lo que Dios envía es una salvación para Jonás. Lo duro es que el hombre ya cuando estaba muriendo, porque cuando vamos al texto, notamos muchas incluso posiciones en las que se menciona que Jonás murió.
Jonás murió, porque Jonás cuando escribe dice que las olas, cuando esos hombres lo lanzan al mar, dice que las olas lo golpearon con demasiado ímpetu, lo sumergieron, y él expresa en su pasaje que prácticamente se murió. O sea, usted cuando lee eso nota de que el tipo está casi que diciendo bajé hasta el Seol. O sea, las olas lo golpearon, lo sumergido en medio del mar violento, tragando agua. Dios envía una salvación, uno diría un castigo, pero realmente el pez se lo come de un bocado. Y de alguna manera dentro del pez el hombre se arrepiente por causa del pecado, la consecuencia, pero desde allí Dios le está dando una oportunidad de volver a salir, de volver a ver la luz. ¿Me explico? Entonces de alguna manera vemos aquí un Jonás que cuando sale a la playa está en el lugar que Dios le había enviado. Asimismo nos pasa a nosotros. Queremos tomar decisiones bajo nuestro criterio cabal, y lo que sí es cierto es que hay caminos que al hombre le parecen seguros, pero son caminos que su fin es camino de muerte. Mi amado hermano, ten presente que toda decisión que tú tomes sobre la faz de esta tierra va a tener una consecuencia, pero también puede llevarte a la muerte. Y Dios no quiere que tú te mueras. Dios quiere que tú cojas el camino correcto, que tú vayas en pos de la dirección que Él quiere que tú y yo vayamos. Entonces Dios está contigo y Dios nunca te va a dejar. Pero cuando tú revisitas, haces y te comportas de la manera contraria, estás yendo en contra de la voluntad del Señor. Tú mismo te alejas de Dios. Y yo quiero decírtelo porque a veces pensamos que es que yo pequé tanto y Dios se alejó de mí. No, tú te alejaste de Dios y Dios está esperando que tú vuelvas a su presencia, que tú vuelvas a su presencia, mi amado hermano. Entonces ahí cuando nos encontramos lejos del Señor empezamos como una huida, porque cuando la persona camina en contra de la voluntad de Dios está como huyendo de Dios. Y lo que sí es cierto es que yo te digo que el ser humano en su angustia por escapar, porque de alguna manera muchos en este mundo no quieren la voluntad de Dios. Hermano, hay gente que le huye al cristianismo, hay gente que le huye que usted no se imagina. Usted empieza a hablar de Dios y salen corriendo como si los hubieran espantado. Pero el salmista menciona algo, y es algo muy tremendo, porque de alguna manera, aunque nosotros tratemos de huir y evadir a Dios, de alguna manera los problemas por causa del pecado y esas consecuencias por causa del pecado antemano nos atraen a Dios, porque de alguna manera cuando el corazón está afligido, está abatido, cuando el corazón se siente que nadie le puede ayudar, ahí es cuando nosotros humanamente buscamos la luz, miramos hacia el cielo y nos topamos con que no podemos huir de Dios. Dios siempre está con nosotros, y es como esa persona que de alguna manera, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios es tan fiel, hermanos, que no te imaginas. El Salmo 55, David dice: oh, si tuviese alas como la paloma, volaría y hallaría descanso. Hermanos, tú pudieras ir a este mundo donde quisieras. Hay lugares hermosos, pero aún allí, si no tienes el amor de Dios en tu corazón, estarías muerto en un paisaje, como un muerto en vida en el mundo, porque la vida no tendría sentido. Por más que tú alcanzares en este mundo, Dios es el que trae el confort espiritual que tú y yo necesitamos. Y lo tremendo de esto es que pasan muchas cosas. Entonces, si nosotros vemos acá, el salmista describe un itinerario literalmente muy robusto. Inclusive dice que si yo fuera hacia aquí, y dice aunque yo hiciera morada en el abismo, o sea, está diciendo que aunque esté perdido, hermano, allí Dios lo encontrará con su luz, ¿verdad? Entonces no importa cuán lejos tratemos de huir de la presencia de Dios, hermanos, Dios siempre está allí donde tú quieras ir. Hermanos, Elías de alguna manera estaba afligido. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 9 al 13. El profeta Elías estaba muy afligido por lo que estaba pasando. Se sentía que era el único profeta que tenía celo por todo lo que era Jehová. Entonces, cuando estaba allí en medio de su tristeza, vemos que él va y se camufla, va y se sube a la montaña y allá se esconde en una cueva, hermanos. Se esconde literalmente en esa cueva, allí se quedó.
Pero allí llegó Dios y le buscó, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa donde tú te ocultes, en lo más profundo de tu corazón. Por eso te digo, hay personas que están ocultas en su propio ser. El rostro sonríe, pero el corazón está tan dolido, tan afligido, y por dentro están llorando. Y allí llega Dios a decirte: levántate, porque el largo camino te resta. Dios, cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, en medio del peligro, en medio de esas fieras, Dios allí se manifestó y le cerró la boca a los leones. Hermanos, Dios le cerró la boca a los leones. Daniel estuvo ahí sin problema, en medio de su dificultad. Sadrach, Mesach y Abednego tampoco se quemaron. ¿Y cuál es el comportamiento de estos hombres que quisieron creer en Dios y no darle pie al enemigo? Que aunque lo lanzaron a ese horno de fuego, allí se salió un hombre como con aspecto de hijo de los dioses, menciona la escritura, el cual los desató y ellos danzaban en medio del horno. Entonces la gente estaba atónita, espantada de lo que estaba pasando. Algo tan sobrenatural, pero por causa de una buena decisión, porque todo depende de lo que tú y yo hagamos. Asimismo, yo les mencionaba, Dios da una orden, pero Jonás tenía la voluntad de ir hacia Tarsis porque era su voluntad, o ir a hacer la voluntad del Señor. Hermanos, no hay más caminos. Está el camino de tu intelecto, de tu decisión, pero ten en cuenta de que lo que hagas tendrá consecuencia. O ir en pos de la dirección de Dios. Y aunque suframos en el camino, aunque tampoco sea fácil, hermanos, llegar allá tiene un galardón gigante, por lo cual es importante que lo tengamos presente. Y a veces creemos nosotros que nos podemos ocultar en la oscuridad, en tantas cosas, pero hermano, pero incluso en esos momentos Dios nos ve y nos llama a regresar a su redil. Dios te está llamando, Dios te está diciendo: no importa lo que hiciste, vuelve a casa. No importa lo que hayas hecho, vuelve a casa. Dios te perdonará, Dios te restaurará. Hermano, permita de que Dios obre en su corazón. Dele una oportunidad a Dios, porque muchas veces nos hallamos en dificultades y lo primero que hacemos es quemar todas las posibilidades que tengamos humanamente, recursos económicos, personas, menjurjes, y entre eso un montón de cosas, ¿verdad? Pero hermano, siempre, ya cuando no tenemos esperanzas, ahí es donde realmente surge de que Dios ya está dentro de las posibilidades, porque como ya no hay esperanza según tu criterio, entonces ya aquí de alguna manera Dios, en medio de su presencia, en medio de su misericordia, te dice: bueno, no has probado conmigo, pero hermano, anticipémonos a sufrir en el mundo, anticipémonos a todas esas cosas y vengamos a la casa de nuestro Padre, vengamos a su presencia. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en el mundo. Hermano, de alguna manera tú puedes hacer y deshacer. Tú puedes tener una vida doble o lo que quieras, pero en el mundo todo se destapará, todo, absolutamente todo, y llegará el día en que Jesucristo regrese y cada persona en su vida secreta, Cristo traerá a la luz la vida secreta de cada hombre y de cada mujer, y tendrá que rendirle cuentas al Cordero de Dios. Hermano, busquemos la presencia de Dios hoy que podemos. ¿Me explico? Porque cuando nosotros en medio de nuestra angustia más bien buscamos al Señor, nos va 1000 veces mejor. Isaías en el 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, Dios conoce mejor, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él ve nuestras luchas internas. Él está tan dispuesto a ayudarte. Él está tan dispuesto a ayudarte. Pero necesitamos de que tú y yo creamos y busquemos su rostro. Levantemos: Señor, ayúdame. Abre los labios. Confiesa pidiendo ayuda de lo alto. David, por ejemplo, decía en el Salmo 139: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermano, Dios conoce tu pensamiento incluso antes de que tú lo digas. Antes
que tú digas una palabra, Dios ya sabe qué es lo que tú vas a decir. Porque Dios ha examinado y conocido lo más profundo del corazón del hombre. Delante de Dios no nos podemos ocultar, delante de Dios no podemos huir de la presencia de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo, mis amados hermanos. Y aunque nosotros estemos en tinieblas, hermanos, Dios nos llama a salir a la luz. Hermanos, hay una gracia divina que proviene de lo alto a través de la sangre del Cordero, que cubre nuestro corazón y que nos da luz y nos da esperanza hoy en día, por medio de su resurrección. Así que busquemos su presencia. Amén. Entonces, Juan capítulo 8 versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay una presencia constante que va a estar con nosotros cuando estamos en la presencia de Dios. La palabra del Señor dice, el mismo David decía en medio de sus experiencias, en el capítulo 121, David dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea, David sabía de que todos los pasos que él había dado de alguna manera había sido librado de la muerte. Entonces él de alguna manera muy, digámoslo así, muy impactado de todo lo que es recordar cómo Dios lo libró, y por eso lo dejó tan plasmado en sus salmos. Y este salmo que dice que Jehová guardará tu salida y entrada desde ahora y para siempre, es porque de alguna manera David, desde el inicio hasta el final de su vida, pudo ver la mano poderosa de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que hasta el día de hoy tú y yo podemos ver cómo Dios se ha movido en nuestro corazón. Tú y yo hemos podido experimentar cómo Dios ha sanado familiares, cómo Dios ha tenido misericordia de nuestra familia, cómo nos ha ayudado a tomar decisiones correctas, cómo Dios ha obrado en nuestro corazón. Y aún así nosotros permanecemos siendo infieles en vez de transformar nuestra vida en fidelidad para Él. Por eso Dios dice de que cuando Dios nos menciona de que podemos venir a su casa, a su presencia. Es mejor estar en la luz y caminar en la luz de Cristo, hermano, sobre este mundo tan lleno de oscuridad. Entonces, eso lo vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo de alguna manera listo, tomó una decisión incorrecta. Y el hombre hizo y deshizo y se encontraba en el punto más bajo de su vida. Pero allí el hombre recapacitó y dijo: iré a la casa de mi padre, le pediré perdón, que no me trate como uno de sus hijos, sino como uno de sus jornaleros. Y este hombre tomó una decisión, se levantó y vino a su padre. Cuando estaba lejos, hermano, el padre lo vio, por eso dice que hasta a lo lejos él nos ve, y fue movido a misericordia. Este padre corrió tras sus hijos, se echó de su cuello y le besó, mis amados hermanos. Dios está tan atento de que tú y yo volvamos a casa, hermano. No podemos huir. No podemos huir de su presencia. Él está donde tú quieras ir. Es mejor que vuelvas a la casa y que no, cuando estás fuera de casa, te pase algo y ya no haya esperanza para tu alma. Hermanos, no hay forma de decir de que Dios fue malo cuando nos abrió tantas puertas todos los días. Mientras sale el sol, hay una nueva esperanza para tu vida. O sea, hasta que tú no vuelvas, amados hermanos. Entonces Satanás está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay tantas personas que son devoradas el día de hoy porque están lejos de casa, están lejos de Dios, no quieren venir a casa, y cuando menos piensa, la muerte viene repentina y no les da tiempo de arrepentirse, porque la muerte viene de repente sin misericordia. Es mejor hallarnos en la luz, es mejor hallarnos en los brazos del Padre, el Padre abrazándonos, porque nosotros podemos caminar en su luz. Hermanos, es mejor estar en el amor de Cristo que fuera de Él. Separados de Cristo nada podemos hacer. Aunque tú creas que estás ganando el mundo con tus manos, hermano, no hay nada en este mundo material que se compare al reino de Dios. Perderías tu alma por causa de ir en pos de la riqueza, por causa de ir en pos del amor, de pasiones deshonrosas, por ir a causa de pensamientos llenos de concupiscencia, mientras podemos venir a la casa del Padre, recibir un amor infinito y vivir una vida plena en su luz. Es mejor buscar la presencia de Dios. Hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto Dios cómo permanece alrededor de nuestra vida y que nunca nos deja. Quería compartir este devocional, esta predicación, pero yo sí les invito, mis amados hermanos,
a que no nos escapemos de la presencia de Dios. Bueno, no pensemos nosotros escaparnos de la presencia. Hermanos, no podemos huir de la presencia de Dios. No podemos huir. Yo no sé qué tinieblas estés enfrentando, pero lo que sí es cierto es que si en tu decisión está permitir que la luz de Dios entre a las áreas de tu vida, porque también es una decisión por fe. Cuando yo declaro que Jesucristo es mi Señor y Salvador, yo le estoy permitiendo a Dios que venga a tomar el control de mi vida, que venga a tomar el control de mi familia. Dios, tú le puedes abrir la puerta de tu casa al Señor. Tú le puedes decir, Dios mío, entra a mi casa y toma el control de toda situación. Y recuerda las palabras de David cuando mencionaba que no importa cuán lejos estemos, ni cuán profundas sean las tinieblas, siempre la mano de Dios está alargada hacia nosotros, buscando cómo guiarnos hacia su luz. Dios está tan atento de que tú vuelvas y te da la mano en ese momento de desesperación para que vuelvas a su luz. Porque Dios es omnisciente y es omnipresente. Él está en todo lugar. Él lo sabe absolutamente todo. Y Él es todopoderoso también. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos presentarnos delante de ti. Yo creo, Señor, en que tu amor y tu misericordia nos ha abarcado de una manera especial y sobrenatural. Creo, Señor, de que tú te manifiestas en la vida y en el corazón de cada persona en esta hora. Señor, sana a todo el que esté enfermo, sánanos, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey de Reyes. Santifícanos con tu Espíritu Santo. Señor, escucha la oración y la petición de cada persona en esta hora. Yo no sé qué es lo que estén experimentando, Señor, qué es lo que estén enfrentando, pero yo sí te pido, Señor, de que tu luz llegue a la vida de cada persona en esta hora. Mira, bendito Dios, mis hermanos que están allí en sus casas, algunos tomando café, algunos en sus muebles, algunos en sus camas, algunos también están allí sentados, bendito Dios, en su sala de estar, bendito Dios, escuchando este mensaje. Pero lo que sí es cierto es que la palabra que hemos dado es tu palabra y es tu palabra, la cual trae vida a nuestro corazón y nos ayuda a tomar decisiones correctas. Ayúdanos, bendito Dios, a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.